Hola a todos, soy Yves Malcott y estoy con mi esposa Yolanda y hoy estamos preparando ahí un estudio y la verdad el tema es muy interesante. De hecho va a ser una serie de 2 porque para cubrir todo lo que hay que ver, la verdad no lo vamos a cubrir en una sola sesión. Entonces el tema de hoy es cómo hacer lo imposible. Pues sí es un tema, ¿verdad? Y para poder hacer lo imposible, necesitamos hacer 2 cosas. La primera, obedecer a Dios. La segunda, ver al invisible. Y vamos a empezar con una cita en Hebreos 11. Hebreos 11 es el capítulo de la fe, es el capítulo de los famosos de la fe. Y dice ahí, Hebreos 11, 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Es la historia de Moisés. Antes de liberar el pueblo ahí judío, Moisés vio al invisible. Parece una contradicción, ¿no? Ver al invisible. Pero por la fe, es ahí donde vemos la clave. Por la fe, tú puedes ver al invisible. Invisible con una I mayúscula, a Dios, obviamente. Y él pudo ver algo que sus ojos naturales no podían ver, pero con su espíritu, ¿no? Pudo ver a Dios, y eso cambió totalmente el enfoque de Moisés en este momento. Él era un hombre tartamudo, un hombre incrédulo, titubeante, y se cambió a un hombre que hablaba de manera extraordinaria, un orador poderoso, una persona que puede presentarse en frente de Faraón, ¿no? El gran rey de la época, el hombre más poderoso, sin tener miedo. Se cambió a una persona firme, creyente, ungida, y él hizo literalmente lo imposible, ¿no? Salir de Egipto con todo su pueblo, ¿no? Y llevar este pueblo a la tierra prometida. Si alguien te dice, haz lo que Moisés hizo, va a decir, es imposible. Llevamos 430 años esclavos en un país con todo poder. ¿Cómo yo voy a ir a decir al rey de este país, tu mano de obra gratis se va? Y se va conmigo. Pero ¿quién eres tú? Pero eso es lo que hizo como pregunta Moisés, diciendo, ¿quién me envía? Y dijo Dios, yo soy el que te envía. No. Y con esto arrancó y fue capaz de hacer unas cosas imposibles. Isaías, si vamos ahí, Isaías 55. Isaías 55. Y vamos al versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, Dios te viene a proponer cosas imposibles. Cosas imposibles mandadas por el que es invisible. Esa es la vida del creyente, la vida de fe. Por eso Moisés está en Hebreos 11. Y nosotros podemos colarnos en esta lista también de los hombres y mujeres de fe. Claro. Tenemos derecho a hacer lo imposible. Somos llamados a hacer lo imposible. Y eso requiere romper con todas las enseñanzas naturales. Así es. ¿Verdad? Desde pequeños, desde la escuela, desde cómo nos fueron enseñando a ver, a tener logros, a ponernos premios, a darnos... Sí. Y de pronto viene, abres la Biblia, abres la palabra de Dios y es totalmente contraria al mundo natural.
Exacto, ¿no? totalmente. En el mundo natural tienes que ver para creer, ¿no? En el mundo espiritual tienes que no ver en lo natural para creer en lo espiritual. Sí. Y entre más conoces la palabra de Dios, más entiendes la riqueza y el poder que hay en las cosas que no vemos con nuestros ojos naturales. Así es. Si nosotros pudiéramos tener, y hay mucha gente que ha tenido visiones del cielo, que ha tenido visiones de cómo es el mundo, en el, bueno, no el mundo, pero cómo es la vida en el cielo. Así es. Llegan con una convicción tan diferente a la convicción de un hombre natural, porque han tenido un encuentro personal con lo sobrenatural. Sí. Y de eso se trata, ¿no? De poder tener esa convicción y ese encuentro con lo sobrenatural. Sí. Y me encanta porque dices, para Dios nada es imposible, entonces te va a pedir lo imposible. Claro, porque pero es como si yo pido a alguien, por favor hazme un agua de limón o algo que hasta un niño puede hacer, ¿no? Y para mí es cosa de nada. Yo siento que a veces así es el Señor, ¿no? Sí, para Él es tan natural. Exacto. ¿No? Exacto. Que dice, pues a ustedes también lo pueden hacer, por eso se los estoy pidiendo. Claro, tenemos el Espíritu Santo, tenemos poder. Y si regresamos a Isaías, cuando dice, mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos son tus pensamientos, Dios dice, te voy a dar ideas, pensamientos de Dios, ideas de Dios. Todo empieza con ideas. Dios empieza a derramar ideas desde el cielo. Por eso dice ahí, mis pensamientos son diferentes, pero búscalos, busca mis ideas, ¿no? Después las ideas se van a cambiar en concepto y el concepto se transforma en un estilo, una forma de vida. Y Dios da entendimiento, da sabiduría para poder aplicar sus ideas en la tierra a través de nosotros. Es impresionante, ¿no? Como Dios sabe cuáles van a ser nuestras debilidades en un mundo caído, porque no estaba en el plan de Dios que estuviéramos viviendo en un mundo caído. El plan de Dios era con Adán y Eva y toda su descendencia en un mundo donde no tenían que estar luchando en contra de una opresión natural o una opresión inclusive espiritual. Nada, ya, sí, claro. Y viene y nos dice, no se preocupen, aún en un mundo caído, yo les voy a dar lo que ustedes necesitan. Sí. Les voy a dar las ideas, les voy a dar mi palabra, les voy a dar mi voluntad, les voy a dar todas las herramientas que ustedes necesitan para hacer lo imposible. Sí, sí. Y es ahí donde Dios empieza. Manda ideas que se transforman en conceptos, llegamos a una nueva forma de vida y después, una vez que tú tienes estas ideas, Dios te va a dar métodos para aplicar sus ideas. Porque no se queda ahí en el aire, ¿no? Debemos de estar sujetos a principios y no a métodos. Eso es bien importante. Los métodos son útiles, pero lo que viene del cielo son principios, porque los principios nunca cambian. Dios tiene un principio, sanidad. El método de la sanidad puede ser diferente. Claro. Poner las manos, ungir con aceite, como Jesús escupió, hizo un poco de lodo y sanó un ciego así, poniendo el lodo sobre sus ojos. Se sana uno por fe, se sana por miles de cosas. Hasta por los médicos. Sí, exacto. Medicamentos. Exacto. ¿Quién le dio la idea al hombre de los medicamentos? Por supuesto que es el Espíritu Santo. Entonces, sus métodos son variables. Los principios son como leyes inmutables, son leyes del reino de los cielos, ¿no? Y para usar cualquier método, realmente vas a tener que seguir como se incluye en el principio.
Y es cuando conocemos a Dios, es cuando vemos cómo Jesús andaba en la tierra, cómo sus profetas hacían sus milagros, cómo los grandes hombres de Dios se comunicaban con Él, etc. Es un principio. El método para conectarse con Dios puede ser la oración, pero puede ser la alabanza, puede ser la Santa Cena, puede ser la adoración. Hay tantos métodos. Sí, claro. El testimonio, etc., ¿no? La paz. Todas estas cosas nos conectan con Dios. Entonces, los principios son absolutos, los métodos son variables. Y Dios puede usar diferentes métodos para cumplir propósitos en tu vida. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que estar abiertos. No podemos decir a Dios, yo siempre lo hice así y así va a ser. O pensar que el método que alguien más obtuvo para lograr algo sobrenatural en su vida va a ser el que tú tienes que seguir. Así. Porque Dios no se mueve de la misma manera. No. Y con cada persona es diferente. Es diferente porque cada persona es diferente. Y tal vez lo que funciona para ti no va a funcionar para mí necesariamente. No, por supuesto. No somos clones, no tenemos que ver a los demás. Ni compararnos. Nos tenemos que ver en Cristo y ver lo que Él te va a hablar para que tú llegas a tener las ideas de Dios, aplicar métodos dentro de principios, y viene el otro punto, vas a tener que querer el éxito de Dios en tu vida. Y el éxito no es un regalo. A ver, muchos creen en esto. No, pues voy a tener suerte. No, el éxito viene realmente de un compromiso. Se tiene que pagar el precio. Es la consecuencia de usar las buenas ideas de Dios, de estar usando los métodos que te dicen acerca de sus principios. Y entonces, como dijo Dios a Josué, medita en este libro de la ley de día y de noche. Ya viene una buena idea, ¿verdad? Y después, ¿qué dice? Y haz conforme a lo que en él está escrito. ¿Verdad? Hay un principio de obediencia. Claro, a veces confundimos cuando la palabra, que es el verbo, que es Dios, nos habla de una manera imperativa y nosotros lo tomamos como una sugerencia. Sí, y es un mandamiento. Es un mandamiento, no es una sugerencia. No. Es como, por ejemplo, las leyes de un país. No son una sugerencia. Para nada. Y bueno, si alguien infringe la ley, pues va a tener una consecuencia negativa. Sí. Pero a veces pensamos que como son leyes espirituales, que no aplican. Como no se ven, no pasa nada. Sí, eso es lo que pensamos. Y cuando vienen las circunstancias difíciles o las circunstancias adversas a nuestra vida, pensamos que es por alguna otra razón, y la verdad es que nunca nos frenamos a meditar. A ver, voy a reconsiderar mis caminos espirituales. Voy a checar si estoy cumpliendo con las leyes que la palabra me dice para que me vaya bien en mi vida. Porque a veces pensamos, no, pues qué mala suerte, así me tocó. Y no fue así. Es consecuencia de algo. Pero cuando haces lo que Dios dice a Josué, el final de este versículo dice, y todo lo que harás prosperará. Viene el éxito. Hay una consecuencia. Sí, claro, buena. Positiva. Sí. Entonces, Dios derrama ideas, pone métodos y principios, te dice, tienes que querer ser exitoso y pagar el precio, medita, estudia, etc., y todo te saldrá bien. Y viene el cuarto punto para hacer lo imposible, es tener fe, ser una persona de fe. No una persona que duda, que razona, que trata de entender. No, unas cosas acerca de las ideas de Dios, ¿verdad? Es que hay un tiempo especial para llevarlas a cabo. Y nosotros tenemos que, cuando recibimos las ideas de Dios, acoplarlas con la fe. Meter la fe directo. No empezar a analizar. Perdemos tiempo. Dios nos manda ahí una palabra, nos dice lo que tiene preparado para nosotros. Tenemos que creer y empezar a poner esto en práctica.
Y tomar tiempo, o a veces tomar tiempo es peligroso porque ¿qué sucede? Pues viene distracción, Satanás viene con esto. Se mete luego. Bueno, te distrae, te pone otra cosa, se te olvida y cuando regresas ya no sabes qué estabas haciendo, ¿no? Entonces, cuidado, tenemos que caminar hacia el éxito en la obediencia. Y a veces es difícil caminar en esa fe de la que tú estás hablando ahorita, en el sentido de que tenemos que entrenarnos a caminar en esa fe. Sí. Yo lo puedo comparar un poco como aquellas personas que corren un maratón o cualquier deporte. Es un entrenamiento. La fe podríamos decir que es como un músculo que tenemos que ejercitar. El ejercicio, bueno, pues a base de estar haciendo los movimientos físicos que se requieren para lograr que los músculos se fortalezcan. Y la fe, ¿cómo se fortalece? A través de la lectura y la lectura y la lectura en voz alta de la palabra escrita. Cuando yo escucho la palabra escrita, se está fortaleciendo mi fe, porque estoy creyendo en algo que está cambiando tal vez un pensamiento que yo tenía contrario a lo que la palabra perfecta me está diciendo. Entonces sí es un entrenamiento y a mí en lo personal me costó mucho trabajo romper esa barrera de entregarme totalmente a la fe, porque soy una persona que razona las cosas, que tiene pensamiento. Hay mentes de pensamiento, hay mentes más de riesgo, más de menos pensamiento, sí. más hacen las cosas más fáciles. Pero cuando tienes una mente de pensamiento, sí, pues te gusta razonar y por qué sí, y por qué no, y cuándo sí, y entonces. Y estás siendo un tropiezo, sí, para tu propia posponiendo la bendición, ¿no? Posponiendo eso. La fe tiene que tomar control de nuestro espíritu y ahí podemos empezar a ver el invisible, claro, y hacer lo imposible. Claro. ¿No? Porque somos llamados a esto. Así es. Ver lo invisible, hacer lo imposible y creer lo increíble. ¿No? Es lo que decimos siempre. La fe cree lo increíble, ve lo invisible y hace lo imposible. Entonces, esta fe es importante y Dios está interesado en nosotros, preocupado por nosotros, para que alcancemos el éxito que tiene para nosotros. Wow, sí. Y es cuando vemos al invisible que vamos a encontrar algo. Lo imposible es mucho más fácil de lo que pensamos. Porque no está en nosotros. Sí. ¿Qué quiere decir cuando ves el invisible? Estás en fe. Así es. Esa es la clave de todo el éxito de una persona en esta tierra. Dios desea que conozcamos cada día mejor que el día anterior. Él nos quiere ver, dice la Biblia, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y Él es el único que te va a guiar en las dificultades de la vida. Porque Él sabe por dónde evitar problemas. De hecho, cuando no consultamos al invisible, nos metemos en problemas. Visibles. Sí, y muy visibles, ¿no? Entonces, Dios nos conocía antes de que llegáramos a la tierra. Él puso un plan, un plan de vida, una carrera para nosotros. Y es cuando buscamos al invisible que vamos a encontrar nuestro lugar, nuestro propósito en la vida. Como todos los grandes hombres que son un ejemplo y un testimonio de vidas entregadas de esa manera. Sí, sí. Entonces llegamos al segundo gran punto, ¿no? ¿Cómo descubrir dónde y cómo yo voy a encajar? Llegué a esta tierra, pero ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Jesús dice algo importante en Apocalipsis 3:20. Y aquí estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero hay una pequeñita palabra ahí. Sí.
Quiere decir que nosotros tenemos que tomar la decisión de escuchar su voz cuando Él está llamando. Una condición. Es la condición. ¿Cómo saber cuando Dios nos habla? ¿Cómo saber cuando el invisible nos habla? ¿No? ¿Sabes? Porque tenemos en nuestro interior la palabra de Dios. Y lo que tú escuchas en tu espíritu, empieza a checar con lo que sabes de la palabra y tú puedes decir, Dios me ha hablado. Así es. Lo he escuchado. Tuve un encuentro con el invisible. Qué tremendo, ¿no? Y a veces Qué estás fácil. así caminando, Sí. ni siquiera estás en oración, ni siquiera estás en un tiempo con Dios, estás en tu rutina, digamos, de todos los días, y de pronto viene un versículo, o viene una palabra, ¿verdad? Rema y tac. ¡Pum! Inmediatamente te llega y dices, wow, claro, esa es la respuesta. O eso es una confirmación, o eso es lo que estaba pensando. Sí. Y es Dios hablándonos para que en cada momento nosotros podamos regresar y alinearnos a su voluntad, regresar y alinearnos Sí. a su mundo invisible, a los ojos naturales, a los sentidos naturales, pero muy, muy, muy visibles a lo espiritual. Claro, sí. Saber tu lugar en Dios es una fuerza motriz. Es una cosa que te lanza. No hay nada mejor en este mundo que saber qué estamos haciendo aquí. Debemos de encontrar nuestro lugar no en la sociedad, sino en Él. Es el lugar de donde venimos, de donde regresamos y donde permanecemos. Así es. Es ahí donde a veces nos equivocamos. ¿Dónde está tu lugar? ¿Verdad? Y Jesús lo explicó. Vamos a Juan. Juan 15. Y ahí no tenemos que buscar mucho. Es Jesús hablando, es muy claro. Y vamos a leer del 1 al 11. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Qué quiere decir? Exitoso. ¿Ah? Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo, dice Jesús, esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál es el primer lugar donde tienes que estar? En Cristo. En Él. En Él. Somos llamados Injertados en Él. En Él somos más que vencedores. En Él somos bendecidos en los lugares celestiales. Es como cuando injertan una ramita adentro de un tronco. Sí, un tronquito, sí, una ramita que apenas está muy, muy frágil, ¿no? Y la injertan y ¿qué sucede? Agarra poder. Una nueva vida, ¿no? Sí. La vida del tronco, la sábila del tronco que fluye, llega a esa ramita, ese injerto, empieza a dar vida. Y en nosotros no es stevia que pasa ahí, es unción, es poder, es la vida de Dios en nosotros. Por eso dice, pedid lo que queréis. Dice, mi Padre es glorificado cuando tú tienes éxito. ¿Quieres que Dios tenga más gloria? Sea exitoso.
¿Cómo? Tomando las ideas de Dios, obedeciendo, aplicando los métodos correspondientes a sus principios, querer pagar el precio, vive por fe, ya. Podríamos decir, con 4 puntos llegamos muy lejos en esta vida. Y hay gente así. Dios es tu fuente, es tu camino, es tu vida, ¿verdad? Él te pide, ponme en primer lugar y todo lo demás viene por añadidura, no importa, ¿no? Y hay gente así, porque también unos dicen, bueno, va a ser muy tarde para mí, ya dejé pasar muchas cosas. Pero en Josué 10, capítulo 10, a ver si lo encontramos rápido, Josué capítulo 10, hay algo extraordinario ahí. No, es 14, 10, sí. Mira lo que dice ahí. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como Él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dijo a Caleb, hijo de Jefón, a Hebrón, y dio a Hebrón por heredad. Wow. ¿Sabes? Para encontrar tu lugar en Dios, comprométete a encontrarlo. Que sea tu meta. Que sea tu obsesión en un momento dado. Quiero estar en Él. Y cuando estás en Él, te encuentras en ti mismo. Encuentras tu valor. Encuentras tu posición. Y es el mismo principio que los hombres exitosos en lo natural logran. ¿Quiénes son los hombres en lo natural que han destacado, ¿verdad?, del resto de los demás? Los que han hecho de algo una pasión. Así es. Una pasión que dices, pase lo que pase. Cueste lo que cueste. Lo que cueste. Requiere lo que... Yo voy a lograr esto. Y hemos visto testimonios de personas que podríamos decir casi se aíslan del mundo, se meten en una cueva, en un garage, y tal vez se pasan días sin comer, días sin salir, porque están apasionados de estar buscando algo que muchas veces ni siquiera saben bien qué es, pero que sienten que están logrando algo, un éxito tremendo. Y ahí es donde vienen todos los inventos. Sí, claro. Que vemos en Por supuesto, la Tierra. Ahora, si esto lo llevamos al mundo invisible, al mundo sobrenatural, sabes que yo me voy a meter en mi lugar de oración, en mi cuarto de oración, en mi momento, en mi santuario, y yo con toda la pasión, ¿sabes qué, Señor? Yo no salgo de aquí hasta que tú me des una palabra que yo necesito para esta situación, que me des esa idea, que me des esa respuesta, que me des una palabra de ánimo, que me des una palabra de poder. Sí. Wow, va a llegar, pero va a llegar de una manera totalmente sobrenatural. Sí. Mira lo que dice ahí Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Wow. Pues ya se nos acabó el tiempo. Como ves, entonces vamos a cerrar esta enseñanza, esta primera parte, recordando que tenemos un pacto con Dios para tener este éxito, para poder hacer lo imposible, ¿no? Y vamos
Pues como siempre ahí en la Santa Cena, a 1 Corintios 11, cuando dice ahí Pablo en el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y si nos recordamos Juan 15, si permaneces en mí, ¿no? Allí permanecemos en Él. Recordando. La enfermedad, la maldad cayó sobre Él. Así es. Y ahí morimos y resucitamos. Amén. Ese es permanecer en Cristo. En Él. Experimentar lo que Él experimentó sin pasar por los dolores. Redimidos de la maldición de la ley. Y Jesús dice, haz esto en memoria de mí. Toma este pan y recuerda la bendición de lo que es la cruz para cada uno de nosotros, ¿verdad? Podemos tomar el pan. En el versículo 25 dice, asimismo tomo también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Tenemos este pacto para poder lograr hacer lo imposible. ¿Por qué? Porque podemos ver a través de la fe al invisible. Podemos hablar Amén. con Él. Así es. ¡Qué bendición! ¡Qué cosa tan extraordinaria de saber que Él que creó todas las cosas que vimos ahí en Hebreos, te dice, yo hice un pacto para que todo te vaya bien, para que disfrutes de la vida. Porque la vida que tú recibiste y que nosotros hemos recibido es para disfrutarla. Así es. Es para vivir en la tierra como en el cielo. Ese es el plan de Dios. Entonces, cada vez que comemos este pan, bebemos esta copa, la muerte del Señor y de todo lo que estaba puesto sobre Él, murió ahí también. Murió la maldad, murió la enfermedad, murió la pobreza, murió la depresión, ¿no? Y anunciamos esta muerte, pero también anunciamos que Él regresa pronto. Aleluya. 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 Entonces vamos a tomar Amén. este vino. Y Señor, te damos mil gracias, porque nos has bendecido con tu palabra y con este libro que podemos consultar todos los días de nuestra vida. No hay nada ahí que no es sino la verdad absoluta para cada uno de nosotros y te damos gracias, Señor. Aleluya. Y nos vamos a ver la próxima semana, vamos a seguir cómo hacer lo imposible y vamos a empezar con cómo llegar a ser seguro de tu propósito en la vida. Wow. Sí, va a ser un buen tema también. Entonces, que sean muy bendecidos y recuerdan siempre en victoria. Amén.